Un impactante intento de asesinato en el Reino Unido desató una persecución internacional que duró años y todo culminó con la sentencia de la mujer que lo llevó a cabo. Desglosemos la extraña historia de cómo Amy Betro, estadounidense, se involucró en este caso y consultemos con un abogado penalista del Reino Unido sobre la investigación y el procesamiento de casos similares. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Yo soy Jesse Weber. Después de años huyendo en una intensa persecución internacional, una mujer estadounidense finalmente enfrentó la corte en el Reino Unido y la posibilidad de una sentencia de varias décadas sobre su cabeza. Ahora, en caso de que no hayas estado siguiendo esto bien, tenemos que retroceder. Esto es una locura, por decirlo menos. Vamos paso a paso, ¿de acuerdo? Suena a película, pero no lo es. Estamos hablando de Amy Betro. Esta es una mujer de Wisconsin que una vez publicó en línea sobre mudarse a Londres. En vez de buscar una nueva vida en el extranjero, terminó envuelta en un complot de asesinato y se volvió el objetivo de una persecución internacional. Durante años fue una fugitiva en el centro de una búsqueda global. ¿Cómo llegó hasta ahí? Hablemos de eso. Ahora, según los reportes de la British Broadcasting Corporation, Amy era de West Allis, Wisconsin, y llevaba una vida bastante normal en apariencia. Había trabajado como cuidadora de mascotas, diseñadora gráfica y destacada representante de ventas en la oficina de boletos de los Milwaukee Brewers, según su LinkedIn. Ella reflexionaba sobre la música, los viajes y su deseo de mudarse a Londres o California, sueños que, curiosamente, tomarían un giro muy oscuro porque alrededor de 2018 Amy conoció a Mohamed Nasir en una aplicación de citas y empezó a hacer viajes al Reino Unido para verlo. Nasir y su padre, Muhammad Aslam, estaban involucrados en una disputa violenta que ocurrió en una tienda de ropa, una pelea. Y la policía dijo después que fue la venganza lo que los consumió. Y al parecer Amy se convirtió en el arma que intentaron usar. Para septiembre de 2019, Amy supuestamente ya estaba en su plan. Puedes ver en este video de la policía de Midlands del 7 de septiembre que Amy está disfrazada con un hijab y espera afuera de la casa del hombre que Nasir quería muerto. Y cuando él llegó, ella le apuntó con una pistola en la cara, pero milagrosamente la pistola se atascó. Un milagro. Es increíble. Ahora, en vez de abandonar la misión, ¿qué hace Amy? Ella regresa horas después y dispara al interior de la casa para dejar claro el miedo. Aparentemente, también le envía un mensaje escalofriante al padre de la víctima. Según la policía, decía, deja de jugar a las escondidas. Tuviste suerte de que se atascara. ¿Quién es? ¿Tu familia o tú? Elige uno. Wow. Muy bien. Entonces, al día siguiente, Amy fue vista en las cámaras de seguridad del aeropuerto, volando de regreso a Wisconsin. Nasir también huyó del Reino Unido. Juntos hicieron este peculiar viaje por carretera en Estados Unidos, Seattle, San Francisco, Las Vegas y hasta el Área 51 en Nevada. Todo esto fue antes de que desaparecieran. Cuando la relacionaron con el crimen, Amy ya se había ido. Durante los siguientes 5 años, ella fue una fugitiva internacional. En junio de 2024, su madre declaró al Telegraph que suplicaba a su hija entregarse, advirtiendo que no tenía a dónde ir y que llamaría a la policía si Amy llegaba a su casa. Ahora, el gran avance en este caso llegó en el verano de 2024 y en realidad fue gracias a los esfuerzos de los medios, en particular del Daily Mail. El medio informa que, a través de su propia investigación, pudo alertar a la policía sobre la ubicación de Betro en Armenia y acordó dejar de cubrir el caso para que la policía pudiera enfocarse en ella y extraditarla de regreso al Reino Unido para ser juzgada. No solo tomamos la palabra del Daily Mail, la British Broadcasting Corporation también informó sobre lo que hizo el periódico. Entonces, cuando Betro finalmente se enfrentó a un jurado en Birmingham, ¿crees que fue responsable de sus acciones? ¿Crees que asumió la responsabilidad? No. El Daily Mail informa que su caso estuvo lleno de nada más que negaciones de pruebas realmente contundentes, ácido desoxirribonucleico, grabaciones de cámaras de seguridad. Había una pistola americana rara que, al parecer, nadie en el Reino Unido había visto antes. Así que vamos a entrar en esto. Pero primero, para ayudarme a desglosar todo esto, quiero invitar a un invitado especial que se une a nosotros internacionalmente desde el Reino Unido, el abogado penalista Nick Brett. Nick, muchas gracias por acompañarnos aquí en Sidebar, realmente lo aprecio. Empecemos de una vez. ¿Cuáles son los requisitos legales clave cuando hablamos de extraditar a un ciudadano estadounidense al Reino Unido?
desde Estados Unidos, Armenia u otro lugar. ¿De qué hablamos exactamente? Bueno, quiero decir, tenemos un acuerdo bilateral con Estados Unidos y lo hemos tenido durante muchos años en relación con la extradición, que es algo que parece funcionar extremadamente bien. En términos prácticos, como con la mayoría de los tratados de extradición, lo que se necesita es una base para sugerir que hay pruebas de que alguien ha cometido un delito y por lo cual debería ser juzgado en el Reino Unido. Y ya sabes, como digo, hay un acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido con respecto a la extradición de sospechosos en ambos sentidos. Y así, ejemplos recientes de aquellos que han ido a Estados Unidos, Mike Lynch, quien fue notoriamente juzgado en Estados Unidos por fraude y absuelto, y luego falleció posteriormente en el desastre de yates el año pasado. Así que realmente hay un acuerdo bastante efectivo entre Estados Unidos y el Reino Unido con respecto a la transferencia de sospechosos para su enjuiciamiento penal. Y con otros países eso se ha complicado, como cuando hablamos con Armenia. Realmente depende del país en cuestión. Así que tenemos un acuerdo con todas las naciones de la Unión Europea sobre extradición. Luego tenemos tratados separados con otros países fuera de la Unión Europea. Y así, por ejemplo, la presencia en ciertos países, Pakistán, Arabia Saudita, sería más difícil para el gobierno del Reino Unido solicitar la extradición de sospechosos que se esconden en esos países que, por ejemplo, ir a Francia y pedirle a los franceses que extraditen. Y de manera similar con Estados Unidos. Ahora tienes todas estas pruebas en este caso. Si esto llega a un tribunal del Reino Unido, hablamos de ácido desoxirribonucleico, imágenes de cámaras de seguridad y un arma de fuego extranjera. A, ¿qué piensas de estas pruebas? Y B, ¿hay reglas especiales sobre cómo se puede admitir y usar esta evidencia en un juicio? Bueno, hay reglas relacionadas con la admisibilidad de pruebas en el Reino Unido. Y así, la evidencia forense, por ejemplo, necesita ser presentada por lo que hemos determinado que es un testigo experto. Así que alguien que tenga la experiencia relevante para presentar pruebas y luego elaborar informes de su examen. Por ejemplo, el ácido desoxirribonucleico se utiliza con frecuencia en juicios penales en el Reino Unido. El análisis de ácido desoxirribonucleico lo realizan expertos especialmente capacitados y con experiencia, quienes luego elaboran un informe de sus hallazgos. A veces puede haber dudas sobre la admisibilidad de la evidencia pericial debido a que se cuestiona la experiencia del testigo en cuestión. Aunque no tengo conocimiento de que haya habido tales objeciones en el caso Vetro. Hablando de su caso, voy a entrar en su defensa en un momento, pero una de las cosas que me pregunté fue si una defensa de, digamos, coacción o presión podría plantearse, ¿verdad? ¿Ella estaba actuando bajo presión de Nasir o de su padre o realmente tenía un sentido de autonomía aquí y eso no funcionaría? Cualquiera de las dos defensas para ciertos delitos, incluyendo el asesinato, en los tribunales ingleses, es una defensa notoriamente difícil de presentar. Ella realmente requiere la persuasión, así que la carga pasaría al acusado para convencer al jurado de que no tenía otra opción porque sentía que perdería su vida o la de un ser querido si no actuaba de la manera en que le dijeron que lo hiciera. Quiero decir, en un caso como este, teniendo en cuenta que Betro estaba fuera de la jurisdicción antes de venir aquí, obviamente sería una defensa difícil para ella presentar. Hablemos de la defensa que sí presentó porque no, en la corte Betro negó todo. Todo, a pesar de que, ya sabes, le presentaron imágenes de cámaras de seguridad, ácido desoxirribonucleico obtenido de un guante en el Mercedes que se usó en el tiroteo, un testigo describiendo a una mujer estadounidense baja y gorda, e incluso rastrearon esta
pistola, esta rara pistola estadounidense High Point, que supuestamente nunca se había visto antes en el Reino Unido. Nunca se recuperó esa arma, pero expertos en balística determinaron por las grabaciones que fue la usada. Nick, ¿qué tan convincente, empecemos con esto, qué tan convincente es la grabación de cámaras de seguridad en los juicios penales del Reino Unido cuando el acusado está disputando su identidad o participación? Se me parece que cuando hablamos de grabaciones de ella después del tiroteo, otra del tirador con un arma desenfundada, ella en la zona, ella en un McDonald's después del tiroteo, parecía difícil de refutar. Exacto. Las pruebas de circuito cerrado de televisión son muy comunes en los juicios en Inglaterra. Estoy seguro de que es lo mismo en Estados Unidos. Verdadera experiencia se ha desarrollado en torno a la identificación de sospechosos usando técnicas forenses para asegurar que realmente las comparaciones puedan ser probadas más allá de toda duda razonable mediante características y mediciones del tamaño de la cabeza y el cuerpo. Ahora existen muchas técnicas, lo que hace muy difícil la situación para cualquier acusado. Ya sabes, negar que apareció en las cámaras, salvo que las imágenes sean muy malas. Quiero decir, obviamente ya sabes, la calidad de las grabaciones de las cámaras de seguridad varía. Creo que, con el tiempo, las cámaras de seguridad se están volviendo cada vez más avanzadas. Pero, ya sabes, las técnicas han mejorado mucho en los últimos años. Pensé que era interesante que nunca se recuperó el arma de fuego, pero los expertos la identificaron por grabaciones y balística y dicen que no tiene presencia en el Reino Unido. Eso me pareció significativo. Sí, bueno, quiero decir, las armas de fuego no son comunes en el Reino Unido, como sabes. Hay leyes muy estrictas sobre la posesión de armas de fuego. Si alguien es encontrado en posesión de un arma de fuego prohibida o municiones prohibidas, entonces se aplican sentencias mínimas de 5 años. Y por eso hay leyes muy estrictas contra la posesión y el uso de armas de fuego en este país. Y por lo tanto, creo que sí facilita que un perito balístico en el Reino Unido, al presentar pruebas para la fiscalía, pueda identificar que ciertas armas de fuego serían muy poco probables de haber venido de otra fuente o haber sido usadas en otro incidente, simplemente por su escasez. Y es increíble que puedan determinar cuál es el arma, incluso sin verla. Me refiero a que sin tenerla, solo viéndola en grabaciones y analizando la evidencia balística, pueden determinar qué es. Siempre me parece fascinante. Es increíble, sí. No, por favor, Nick. Así que es increíble, sí. Y obviamente, el examen de las balas mismas puede determinar como resultado de las marcas en esas balas, cómo fueron disparadas y de qué arma es probable que hayan sido disparadas. Sí, de nuevo, es un área de especialización muy desarrollada. Por cierto, creo que ella tuvo un juicio con jurado. Y si estoy en lo correcto sobre eso, ¿cuál es el marco de ese juicio? ¿Cómo está estructurado? Es decir, la fiscalía va primero, llama a sus testigos, la defensa tiene la oportunidad de interrogar a los testigos. La defensa presenta su caso, se envía de regreso a deliberación. ¿Sabes si tienen un tiempo limitado para deliberar? ¿Cuántas personas hay en el jurado? ¿Cómo suele ser un juicio en el Reino Unido? Bueno, lo resumiste bastante bien. Primero que nada, se selecciona un panel de jurado. Se empanelan los miembros del jurado, así le llamamos, empanelar un jurado. Un grupo de unas 60 personas es convocado para el servicio de jurado en un tribunal específico. De ellas, se seleccionan 12 a quienes se les hacen preguntas para asegurar que no haya razones que puedan generar prejuicio en el caso, como conocer al acusado, a testigos o tener algún interés relevante que pueda influir en su deliberación. Cuando el juez confirma que hay 12 jurados, les toma juramento. Tras el juramento del jurado, la fiscalía inicia el caso. Eso significa que un abogado designado por la fiscalía lee lo que se llama un discurso de apertura, en el que expone lo que la fiscalía dice sobre el caso. La defensa no tiene ningún papel en este momento, y luego la fiscalía llamará a sus testigos. Así que,
Primero que nada, llamarán a su primer testigo, que en muchos casos suele ser el denunciante, o sea, alguien que es la víctima en el caso. Ellos presentarán su testimonio principal, que es la evidencia para la fiscalía. Luego serán contrainterrogados. Y luego la defensa tiene la oportunidad de contrainterrogar a cada testigo de la fiscalía hasta que la fiscalía cierre su caso. Y una vez que la fiscalía cierra su caso, el turno pasa a la defensa. Y a veces sucede, pero es bastante raro que haya discursos de apertura de la defensa. La defensa solo llama al acusado si éste quiere declarar, por lo que no está obligada a presentar pruebas. Y luego ese acusado presenta su testimonio principal, después es contrainterrogado por la fiscalía y la defensa entonces presentará cualquier otra prueba que desee presentar. Así que a veces testigos expertos, si esos expertos no han sido aceptados por escrito antes y leídos ante el jurado, u otros testigos, testigos de hechos o incluso de carácter para la defensa. Y luego, al finalizar el caso de la defensa, hay un alegato final de la fiscalía y finalmente un alegato final de la defensa. Y después el juez resumirá el caso al jurado, un proceso llamado resumen donde él lo expone, los casos de ambas partes. Y primero envía al jurado para ver si pueden llegar a un veredicto en el que todos estén de acuerdo. Quiero decir, si pueden, y no hay un límite de tiempo real para cuánto tiempo se le da al jurado para eso, dependerá del caso y de las complejidades del caso. Así que, por ejemplo, un caso de fraude complejo y de larga duración significaría que al jurado se le daría mucho más tiempo que, digamos, un caso mucho más corto que involucre robo en tiendas, por ejemplo. Y si no pueden llegar a un acuerdo, o sea, llegar a un acuerdo en el que todos estén de acuerdo, entonces pueden ser enviados de regreso para lo que se llama una instrucción de mayoría. Esa instrucción requiere que al menos 10 estén de acuerdo. Si al menos 10 están de acuerdo, ya sea 10 contra 2 u 11 contra 1, ese veredicto se registra. Y si no pueden llegar a un veredicto, entonces tienen lo que se conoce como un jurado estancado y el jurado es disuelto. Y entonces la fiscalía puede decidir si desea volver a enjuiciar en algún momento en el futuro. Eso es increíble. Espera, no siempre deben ser unánimes si hay mayoría. Siempre es así. Es como el juez dice, oye, escucha, por ley, ahora tengo que enviarlos de regreso solo para obtener una mayoría. O algún juez simplemente dirá, oye, escucha, si no pude obtener unanimidad, eso es todo. Bueno, no, un juez, quiero decir, un juez normalmente, a menos que haya circunstancias excepcionales, normalmente, si un jurado no puede llegar a un acuerdo, quiero decir, a veces un jurado, los jurados envían notas. Puede hacerlo, enviar notas a un juez. Y a veces, ya sabes, hay circunstancias en las que el presidente del jurado, porque hay un presidente designado, puede decir que simplemente no hay posibilidad de que podamos llegar a un acuerdo porque estamos divididos. Pero podrías recibir un veredicto o una condena solo por mayoría. Solo por mayoría, mínimo 10, Mínimo de 10. Sí, sí, sí. mínimo de 10, de cualquier manera. Así que, de cualquier forma, a favor de condena o absolución. Interesante. Eso es interesante, no lo sabía. Bien, hablemos de esto. Así que los miembros del jurado aquí aprendieron mucho más. Aprendieron más sobre la relación de Betro con Mohamed Nasir. Según la British Broadcasting Corporation, la pareja enviaba mensajes y hacía videollamadas frecuentemente. Incluso visitó a Nasir varias veces en 2018 y 2019. Y en cuanto a por qué aparentemente aceptó cometer este asesinato, este intento de asesinato, los fiscales alegaron que estaba enamorada de Nasir. Nick, sabes, hablemos de eso. Ese fue un motivo interesante en este caso. Muy extraño. Quiero decir, fue, por supuesto, un caso de conspiración. Entonces, una conspiración en Inglaterra es un acuerdo para cometer un delito. Y entonces, obviamente llegaron, como dices, a cierto punto en su relación donde él tenía, me imagino, algún tipo de control sobre ella como resultado de sus sentimientos hacia él. Y ya sabes, parecería que eso fue lo que la llevó a comportarse de la manera en que lo hizo. El 12 de agosto, tras casi 24 horas de deliberaciones, el jurado declaró culpable a Betro de conspirar para asesinar, poseer una pistola semiautomática para causar temor y de importar municiones ilegalmente.
El 21 de agosto la sentenciaron a 30 años de prisión. Nick, ¿crees que fue la decisión correcta? Bueno, quiero decir, leí los comentarios del juez al dictar sentencia y fue bastante cuidadoso al hacer una comparación con las pautas. Así que los jueces tienen pautas para el intento de asesinato. Y él consideró, quiero decir que este realmente era un caso de intento de asesinato, porque obviamente había un problema al descargar el arma de fuego. Así que si eso no hubiera ocurrido, pudo haber habido un fallecimiento. Por eso fue muy cuidadoso al comparar, primero con esas pautas de sentencia, ya que no existen para conspiración para cometer asesinato, pues es un cargo poco común. Y también, obviamente, pudo hacer la comparación con las sentencias que dictó el año pasado al padre y al hijo. Y luego él dictó sentencia aparte por los otros dos delitos de armas de fuego. Y así, el resultado es que cumple 30 años de prisión. La sentencia fue de 30 años, pero cumplirá 20, es decir, 2/3. Te refieres a un mínimo, ¿verdad? ¿O podría ella teóricamente cumplir los 30 completos? Ella podría. Normalmente la liberarían tras cumplir 2/3 de la condena en libertad condicional. Y eso significa que sigue estando sujeta a ser llamada de nuevo si comete algún otro delito durante ese periodo adicional de 10 años. Es interesante cuando lo piensas. ¿Hubo algún tipo de factor atenuante? No sé, falta de antecedentes penales, manipulación emocional. ¿Eso podría haberse considerado como un factor atenuante? Siempre hay atenuantes, y creo que probablemente existieron esos factores en este caso, pero el problema es que el delito es tan grave que creo que las atenuantes personales, normalmente en sentencias de esta naturaleza, tienen poco peso real en el resultado final. O sea, el reconocimiento sí lo tiene. Es decir, si un acusado se declara culpable, puede obtener hasta un 30% de reducción según el momento en que lo haga. Así que se aplica una reducción en la sentencia que de otro modo se habría impuesto después de un juicio, con la idea de que, ya sabes, le ahorra tiempo y dinero al Estado si no tienen que llevar a cabo el proceso judicial. Para ti, el veredicto del jurado tiene sentido porque fue condenada según las pruebas presentadas. Sí, así es, absolutamente. Sí. ¿Y podría apelar? Ella podría apelar. Si vas a apelar tu condena o sentencia, necesitas presentar esa solicitud dentro de los 28 días posteriores a la decisión. Tu solicitud se presenta por escrito, primero que nada, para pedir permiso para apelar, y pasa ante un solo juez que la revisa en privado, así que no es en una corte abierta. Él toma una decisión sobre si concede o no el permiso. Si lo rechaza, puede renovar la solicitud ante el tribunal de 3 jueces. Si concede el permiso para apelar, el caso se agenda ante 3 jueces en la Corte de Apelaciones en los Tribunales Reales de Justicia en Londres. Y entonces ellos decidirían sobre la cuestión de la condena, si en todas las circunstancias esa condena fue segura o no. Y sobre la cuestión de la sentencia, si la sentencia fue manifiestamente excesiva o no. Y eso fue interesante, que hables sobre la sentencia por tu conversación anterior cuando hablabas de la severidad de las leyes de armas en tu jurisdicción, ¿verdad? La idea de poseer una pistola semiautomática con la intención de causar temor de violencia o importar municiones ilegalmente. El juez consideraba estos graves delitos para decidir la sentencia adecuada al analizar la conspiración para cometer asesinato. Esos son cargos increíblemente graves, ¿verdad? La idea de la munición y la posesión del arma. Eso es correcto. Verás que impuso sentencias concurrentes por esos segundos y el tercer cargo. Sentencias concurrentes significa que se cumplen al mismo tiempo. Así que él habría considerado lo que se llama un principio llamado totalidad. Así que él habría considerado la sentencia total que él dictó acorde con la criminalidad total en el caso. Concluyó que la sentencia de 30 años era la adecuada en esas circunstancias. Bueno,
después de la sentencia de Vetro, el inspector jefe de detectives Alastair Orenkis de la policía de West Midlands le dijo a la British Broadcasting Corporation: este es un caso único que ha implicado una enorme cantidad de trabajo, rastreando los movimientos de Vetro desde su llegada al Reino Unido, su posterior intento fallido de dispararle a un hombre para matarlo y su salida del Reino Unido. Fue por suerte que su intento de matar a su objetivo falló gracias a que su arma se atascó, y se realizó una increíble cantidad de trabajo para construir una imagen realmente detallada de sus actividades mientras estuvo en el Reino Unido. Trabajamos muy de cerca con socios como el gobierno estadounidense, la Agencia Nacional contra el Crimen, el FBI, el Servicio de Fiscalía de la Corona y la Policía de Derbyshire para traer a Vetro de regreso al Reino Unido y que enfrente la justicia. Sabes, Nick, eso lo resume bien. Es un delito único. Todas estas agencias diferentes trabajaron juntas para buscar justicia. Esto tomó muchos años. ¿Qué piensas sobre cómo terminó todo esto? Bueno, creo que la Agencia Nacional del Crimen, por ejemplo, habría estado involucrada en el proceso de extradición, que me parece que fue bastante largo y complicado, porque ella estuvo ciertamente bajo custodia en Armenia, ¿no es así? Por creo casi un año, o tal vez unos 6 meses. Así que, ya sabes, indudablemente ha habido coordinación, como suele ocurrir cuando, ya sabes, se ha cometido un crimen tan grave. Los recursos policiales tienden a estar, ya sabes, debidamente enfocados en asegurar que, cuando vidas están en riesgo de esta manera y cuando hay armas de fuego involucradas, que, ya sabes, se dedique la atención adecuada para asegurar que todos los culpables se enfrenten la justicia. Claro, hubo un caso previo, el año pasado, con el padre y el hijo, quienes recibieron largas sentencias de prisión. ¡Qué saga! Nick, gracias por venir, lo aprecio mucho. Gracias, Jesse. Claro que sí. Me da gusto verte. Salud. Adiós. Muy bien todos, eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar. Muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Soy Jesse Webb, les hablaré la próxima vez.